Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y estamos ya a 2 semanas de la Navidad. Y contrario a lo que ha sido la tradición de estas festividades en la Navidad en Puerto Rico, que baja un poco la intensidad de los temas políticos, pues diciembre yo diría, como les dije en el episodio anterior, que va a ser un parteaguas en lo que va a ocurrir en el resto de los 3 años de este cuatrienio que apenas acaba de cumplir casi su primer año. Hoy, pues el tema del día y que tenemos que discutir es lo que ha ocurrido alrededor de la ahora, mientras hablo con ustedes, destituida secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, la licenciada Valery Rodríguez Erazo. Valery Rodríguez Erazo llegó a la Secretaría de DACO luego de que el Senado no confirmara fulminantemente a la primera designada de Jennifer González para ese puesto, este cuatrienio, la licenciada Natalia Catoni. Por razones que nunca se explicaron, el Senado, sin vista pública y sin ningún tipo de otra consideración, colgó fulminantemente ese nombramiento. De hecho, fue el primer nombramiento del gabinete que el Senado le colgó a Jennifer González de una lista que ha sido larga y controversial en este primer año del cuatrienio. Entonces surgió como la figura de consenso, una figura reconciliadora, la licenciada Rodríguez Erazo, que es hija del expresidente del Senado y legislador del PNP por muchos años, Charlie Rodríguez, y de Katy Erazo, una conocida activista, recaudadora, organizadora del PNP, vinculada muy íntimamente al equipo de trabajo del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, de quien ella ha sido asesora, ha sido jefa de oficina y ha sido mano derecha en todos los años en que Rivera Chats ha estado en la política puertorriqueña. Por lo tanto, cuando Valery fue nominada, inmediatamente el Senado la confirmó. Pero cargaba también la licenciada Rodríguez Erazo el, digámoslo así, el letrero de ser la esposa del exdirector de campaña de Ricardo Rosselló, un cabildero importante de Puerto Rico que se llama Elías Sánchez, y que andando el tiempo, yo les dije aquí, y hemos discutido en este podcast, es tras bastidores el protagonista de la guerra de cabilderos que se ha dado desde que comenzó el gobierno de Jennifer González con el nombramiento de el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Porque pues Domenech y Elías Sánchez han sido siempre rivales en el negocio del cabildeo y en la forma en la que se reparten muchos de los accesos a los diferentes gobiernos de Puerto Rico cuando ha gobernado el PNP. Cuando Elías Sánchez estuvo muy íntimamente ligado al gobernador Ricardo Rosselló, pues él tenía tras bastidores el poder que ahora tiene frente a las cámaras el secretario Francisco Domenech. Por lo tanto, haya habido siempre una rivalidad que se fue manifestando a través de las posturas del Senado. No es de nadie, para nadie es un secreto que Elías Sánchez está también íntimamente vinculado y ha sido identificado como el grupo que recoge dinero y organiza eh, las finanzas del presidente del Senado, Rivera Chats. Entonces, bueno, toda esa guerra que ha habido entre Fortaleza y Senado durante este primer año del cuatrienio tiene como punta de lanza esos dos personajes. Y en el día de ayer todo esto hizo crisis porque ustedes saben que la secretaria del DACO, la ex secretaria, estuvo fuera de Puerto Rico durante el Viernes Negro, las ventas de Viernes Negro, que son, por así decirlo, el momento culminante de la ejecutoria del DACO en defensa de los consumidores y que se ha convertido en como que la actividad culminante del departamento, y el que ella estuviera fuera de Puerto Rico atendiendo
un asunto familiar, creo que tenía una competencia deportiva de uno de sus hijos en Madrid, pues levantó unas críticas que nosotros discutimos aquí y que yo les dije que no tenía la menor duda de que eso era un inside job, un trabajo interno, que desde algún punto del PNP, pero obviamente desde la fortaleza, se le estaba montando a esta secretaria que había tenido una voz independiente, una proyección mediática y una especie de presencia en la palestra pública que opacaba a muchos de los miembros principales del gabinete y cuyo punto culminante no fue el tema del Black Friday, sino la demanda que presenta el DACO contra la compañía Luma Energy sobre el relevo de responsabilidad por la negligencia y en los daños que esa negligencia pueda causar en los enseres eléctricos y el que se pueda recuperar por los abonados de electricidad los enseres dañados. Y le dedicamos hace un par de episodios, ¿verdad?, a explicarle a ustedes aquí qué era lo que realmente eh, había decidido el Tribunal Supremo el lunes de esta semana sobre esa demanda, que fue un fallo unánime del Tribunal Supremo de Puerto Rico a favor del Departamento de Asuntos del Consumidor. Y ese fallo unánime, escrito por un juez nuevo del Supremo, que todo el mundo identifica también como el candidato de Tomás Rivera Chats, de los dos nuevos que se nombraron al Supremo en este cuatrienio, tuvo el efecto de parar la faena política o pública que se le estaba haciendo a la secretaria por su ausencia en el Viernes Negro, que no tenía otro propósito que ir desinflando la proyección pública y política, porque todo el mundo especulaba, ¿verdad?, parte del precio que se paga por entrar a la vida pública en el gobierno, que Valerie, con el trasfondo político que tiene, podría ser o tendría alguna aspiración política para para la próxima elección. Bueno, todo esto dicho, la secretaria llega de Madrid y entonces se ve presionada por expresiones de la fortaleza que dieron la impresión desde que comenzaron de que no había tanta confianza en la gestión de la secretaria. Primero, secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, dijo que ellos estaban evaluando el fallo del Supremo porque no se sabía efectivamente de dónde iba a salir el dinero para pagarle a los consumidores que reclamen y que logren que se les reconozca un daño el reembolso por sus enseres eléctricos y que eso había que evitar que llegara a la factura eléctrica, que es un no de la opinión pública. Nada que vaya a la factura eléctrica va a tener respaldo del pueblo en este cuatrienio. Y entonces él dijo, bueno, puede que tenga que pagar energía eléctrica. Si tiene que pagar energía eléctrica, van a pagar los consumidores, porque somos el dinero del gobierno, el dinero de los contribuyentes, o el dinero de energía eléctrica es dinero que llega de la factura. O en algunos casos tendrá que pagar Luma, pero entonces mire, si Luma no tiene eso presupuestado y no tiene fuente de pago para eso y tiene que incurrir en unos seguros, en cualquier otro gasto para pagar esos reembolsos, pues el ingreso de Luma viene de la factura, así que era cuestión de tiempo. Pero la fortaleza escogió ese lenguaje un poco opaco, no claro. Hay que ver. Al día siguiente, esto ya fue el miércoles, es la gobernadora a la que le preguntan sobre la demanda. Y en vez de montarse en la ola de buena opinión pública y publicidad que había generado el fallo del Supremo obtenido por DACO, la gobernadora aprieta el freno y dice, bueno, esto lo tenemos que evaluar, estamos viendo de qué manera esto no llega a la factura, porque si lo tienen que pagar los abonados, pues entonces dijo la gobernadora estas palabras, no hemos hecho nada. Básicamente lo que está diciendo con esa expresión es, mire, la secretaria del DACO, pues muy bien, pero seguramente usted le va a costar a los consumidores. Y si es así, en realidad le ha hecho un daño a los consumidores. Son palabras mayores, ¿no? Y además denotaban que no había espacio para una expresión positiva
de la gobernadora sobre esa gestión por iniciativa de la secretaria. Bueno, la secretaria regresa y se ve presionada por esas movidas de Fortaleza y hace un tour de medios y en 2 entrevistas que le da al mismo periodista, las 2, pero en medios distintos, al compañero Rafael Lenín López, que está en Telemundo, igual que yo, pero que además tiene un programa de radio en una estación de FM en las mañanas, creo que Magic. La secretaria allí dijo que ella estaba acostumbrada al ambiente político y que en el ambiente político los peores ataques venían de adentro, del propio partido, que es algo que quien sepa de política le va a confirmar. Todo el mundo sabe que en política los peores ataques son los de los correligionarios, que puedan tener riña o que puedan tener competencia, porque el adversario no, el adversario es adversario y ataca de frente porque gana adeptos atacando de frente. Pero el correligionario no puede atacar de frente, entonces tiene que ir ladeado, tiene que ir haciendo ataques indirectos o haciendo movidas subterráneas que sean imperceptibles a la opinión pública. Pero muchas veces esas movidas se ven. Y yo creo que este es uno de esos casos. Cuando la secretaria dijo eso, ya dejó sentada la pauta en la discusión pública como para confirmar que ella estaba siendo objeto de ataques desde el gabinete o desde la fortaleza, desde el equipo de trabajo de Jennifer González. Y por la tarde va al programa de televisión de Rafael Lenín en Telemundo, Primera Pregunta, y allí ya Lenín se va un poco más directo a la pregunta y le increpa a la secretaria si era Francisco Domenech el que estaba detrás de esos ataques internos. Y la secretaria, que es muy astuta y es muy política y que sabe bien cuál es el significado de las palabras, dice, yo no sé. Oye, esto pasa en todos lados. Cualquier persona de cualquier partido político sabe que siempre los peores tiros son de adentro. Los enemigos siempre tienden a ser de adentro. ¿Quién usted siente que está disparando de adentro? ¿Es Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación? ¿Esa es la persona que le está disparando desde adentro? Pues mira, yo no sé. Y bueno, un yo no sé abre la puerta a una posibilidad. Y si no se descarta de plano, en política eso corresponde a un exactamente, es él. Y una vez eso ocurrió, bueno, hay que decir que era cuestión de tiempo. Pero como se ha ejecutado su salida del DACO, además da una señal de qué es lo que está pasando ahí. Porque la guerra no se quedó solamente en el DACO. La guerra continuó en una actividad de celebración del 125 aniversario de la Cámara de Representantes a la que la gobernadora acude como expresidenta, pero también como gobernadora, donde está el presidente del Senado y donde ambos usan el púlpito de la Cámara para mandarse indirectas. La gobernadora para pedir que se trabaje en equipo y que trabajen juntos y que el pueblo está observándolo. Y el presidente del Senado para tirar las coordenadas de hasta dónde va a llegar el Senado en la agenda legislativa de la gobernadora y sacarle en cara los proyectos que están pendientes en Fortaleza de la autoría suya y que se deben firmar. Y obviamente añadir, y la reforma contributiva es nuestra prioridad en la próxima sesión legislativa, pero lo que está diciendo es, primero actúen con mis proyectos y después bregamos con la reforma contributiva. Es demasiado obvio eso como para no entender la indirecta. Y ahí acude la gobernadora, acude Francisco Domenech y hay una fotografía en la que Francisco Domenech aparece dándole la mano al presidente del Senado, que muchos me cuentan a mí, venían con el entourage de medios de Fortaleza para que esa foto se pudiera conseguir. Pero el presidente del Senado madruga a la Fortaleza y a Domenech y publica en sus redes la foto en un buenas tardes, un buenos días, en el que dice que tuvo la oportunidad de compartir con los líderes de la oposición en la celebración del 125 aniversario. Y pone una foto con diversos populares de la Cámara y la primera foto que publica es dándole la mano a Francisco Domenech
y de espaldas la gobernadora, y la califica como una foto con la oposición política. Entonces, bueno, ya la guerra está declarada y es una guerra de sin marcha atrás. Eso es a muerte. Y todo el discurso de reconciliación, todo eso es en vano. Porque al día siguiente, viernes, la gobernadora acude a una marcha citada en el contexto de defensa de los derechos de las mujeres y allí la prensa le pregunta sobre las expresiones de Valery Rodríguez en cuanto a los ataques internos y la gobernadora escoge contestar de una manera muy inflamatoria que cerraba la puerta por completo a cualquier posibilidad de que ahí existiera un vínculo de confianza. Vamos a ver lo que la gobernadora contestó. Que había oposición de adentro, que habían tiros desde adentro. ¿A qué usted cree que ella se refiere con eso? Yo no sé, porque yo estoy en un range de tiro todo el tiempo y a mí me tira, hasta ella misma me tira. Así que yo creo que cada cual tiene que evaluar y si no se siente cómodo, ¿verdad?, en trabajar en equipo, se puede ir. ¿Eso es lo que pasa? Yo creo que aquí es importante todos y cada uno de los jefes de agencia, y aquí están, todos los jefes de agencia fueron convocados a esta marcha, ella no está aquí. Así que si no puede trabajar en equipo, con mucho gusto puede irse al sector privado. Yo creo que aquí todos tenemos que trabajar para el pueblo de Puerto Rico y todos tenemos que trabajar en equipo. Yo les requiero a todos mis jefes de agencia informes, trabajo, coordinaciones, en algunos casos hasta cambiar elementos que se han hecho. Así que yo creo que debe enfocarse la secretaria en hacer su trabajo y dejar el chisme. Está todo dicho. Básicamente dice que la secretaria no juega en equipo, que si no se siente cómoda se debe ir, la invita a irse al sector privado y además le llama chismosa. Entonces vamos, cuando un gobernador habla así, ya está resuelto a romper un vínculo de confianza como el que debe existir entre sus subalternos y un mandatario. Yo pienso que también porque la polémica, la controversia fue escalando con estas intervenciones con Lenin, etc. Y llegó a un punto en el que la secretaria, sabiéndose que tiene un respaldo masivo de mucha de la opinión pública por sus iniciativas muy mediáticas en favor de ciertos sectores de los consumidores, básicamente retó la autoridad de la gobernadora y actuaba un poco casi como si estuviera sublevada, insubordinada. Y ante eso, el libro de texto dice que usted corta el vínculo porque el gobernante no puede permitirse ningún tipo de cuestionamiento a su autoridad. Así que está un poco ya escrito en la pared todo esto, pero Jennifer González no lo hace de una manera delicada, lo hace públicamente, lo hace confrontacionalmente y otros gobernadores con menos quizás cólera política hubiesen quizás enviado al secretario de la Gobernación a solicitarle la renuncia calladamente y hubiesen actuado quizás de una manera más discreta. Jennifer González escogió hacerlo públicamente. Pero la información que yo tengo es que en efecto la gobernadora envió a solicitarle la renuncia a la secretaria para que pusiera su puesto a disposición y que es la secretaria la que se niega a someter la carta de renuncia. Básicamente diciéndole, yo no me voy a ir, si ustedes quieren, vótenme. Y bueno, pues posteriormente sale la expresión de la gobernadora que ya no dejaba espacio para otra cosa que no fuera la renuncia o la destitución. En efecto, no se produce la carta de renuncia y más entrada la tarde, como a eso de las 3 de la tarde, entonces la Fortaleza envía este comunicado de prensa en el que, como pueden ver, está comunicando no solamente la destitución de la secretaria, que ella le llama sustitución, sino además el nombramiento inmediato del hasta ahora secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres, como el nuevo secretario. Él era el secretario de Asuntos Públicos, pero en el gobierno de Pierluisi, Pedro Pierluisi lo había nominado secretario del DACO y el Senado Popular lo había
lo había colgado, y Tomás Rivera Chatz salió en defensa de ese nombramiento de Irán Torres al DACO en el cuatrienio anterior. Por lo tanto, al nominar a Irán Torres, pone al Senado ahora en una situación de alguna dificultad. Habrá que ver si lo que Rivera Chatz esgrimió como defensa del nuevo secretario en el cuatrienio pasado sigue siendo así, ahora que va a tener que evaluar su nombramiento luego de la destitución de quien evidentemente era una secretaria del DACO leal a él. Pues así que son capítulos más añadidos a la guerra de cabilderos y a la guerra de poder en la que se ha visto consumido este cuatrienio completo que ya lleva un año en el poder el PNP en Cámara y Senado. También ha nombrado otro funcionario más para dirigir la oficina de tecnología del gobierno, que es otro puesto que ha sido muy difícil de llenar y que ha tenido muchos problemas en términos de qué va a pasar con ese nombramiento una vez tenga que ir a confirmación del Senado. Se manejan muchos contratos y mucha influencia ahí, y hay muchos cabilderos también detrás de los contratos de tecnología con las agencias del gobierno de Puerto Rico, y esa es una de las razones por las que ha sido tan difícil conseguir un nombramiento confirmable. Ahora bien, toda esta circunstancia pues trae dos preguntas. ¿Qué va a hacer Valery Rodríguez ahora? Seguramente Valery Rodríguez va a aprovechar su popularidad para aparecer en medios de comunicación, y no duda usted que tenga inclusive ofertas de los medios de comunicación, y va a ser una piedra en el zapato también de Jennifer González, como hay otros ya que han terminado desilusionados o desencantados o enojados con la gobernadora en este primer año, y tendrá que buscarse la manera de, fuera del ojo público gubernamental, sustituir desde los medios su presencia y su popularidad y su favor en la opinión pública, para que en los 3 años que faltan de este cuatrienio pueda entonces tener una viabilidad política para cualquier aspiración que tenga en el 2028, como casi todo el mundo especula alrededor de su figura. No es tan fácil que como sería desde el púlpito mediático muy bien manejado y hábilmente manejado por ella, desde el DACO, que es una tribuna muy simpática, pero no es imposible. Estoy seguro que va a haber mucho interés mediático en su figura y en las cosas que tenga que decir sobre su experiencia con Jennifer González. Y bueno, la única otra interrogante que queda es en qué estado van a comenzar los trabajos de la segunda sesión legislativa del cuatrienio, cuando en enero regresen las cámaras y toda esta debacle, todo este desencuentro producto de las controversias internas y de los personajes que tras bastidores alimentan la controversia, que ya les dije y que ya hemos discutido aquí, pues sea realmente el protagonista de esas relaciones ejecutivo y legislatura. Todo apunta a que habrá un segundo año del cuatrienio más borrascoso que el año que acaba de terminar, en el que la percepción pública generalizada, PNPs, populares, independentistas y no afiliados, es que el gobierno se ha pasado el año entero en garatas entre el Ejecutivo y el Legislativo, poniéndose zancadillas, impidiéndose unos a otros la gestión, y no han hecho nada. Seguimos mañana.